siempre hay algo. Algo que decir. Algo que compartir. Algo que contar. Algo que hacer. Algo que proponer. El algo, el sabor de las historias. Nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast que se llama El algo, el sabor de las historias, y qué mejor para acompañar un buen algo que una buena música. Germán Ramírez, hola. Hola Claudia, Deiner, bienvenido a este algo que ahorita lo vamos a empezar, digamos, como a disfrutar. Este es un formato que se realiza gracias a la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, gracias a las personas que están conectadas en el canal de YouTube de la Uniquindío. Nos encanta esta cita que nos estamos dando cada 8 días, también a la audiencia y a todo el equipo de la UFM, la emisora de nuestra universidad. Y también a todas esas personas que día a día, Germán, que nos alegra mucho el alma, nos dejan los comentarios, tanto en el canal de YouTube como en los pasillos de nuestra alma mater. Vamos a entrar en materia, señor Deiner. Qué gusto además tenerlo en este algo. No, el gusto es completamente mío estar en tan buena compañía. Pero pongámonos en contexto. Deiner Sergio Hurtado Aguirre es licenciado en música del Conservatorio del Tolima y magíster en música de la Universidad Tecnológica de Pereira. Inició su formación en el cello con el maestro Gerardo Fernández. Ha recibido clases magistrales de violonchelo y de composición y arreglos con maestros de talla internacional. Ha sido invitado como jurado de concursos nacionales como el Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada, del Cuyabrito de Oro, y el Festival Nacional del Pasillo en Aguadas Caldas. Además, como instrumentista, guitarra y violonchelo, integró la delegación de Colombia en la versión número 47 del Festival de Cosquín en Argentina, esto para el año 2007. Cabe mencionar que toda su producción artística la alterna en la actualidad con su labor como docente de música en la Institución Educativa General Santander del municipio de Montenegro. Hay que decirle maestro. Bueno, a lo que vinimos. A ver, vamos a disfrutar de este algo. ¿Quién es Deiner Sergio? Bueno, yo soy un hijo de campesinos del Caldas que emigraron al Quindío, que llegamos acá al Quindío cuando yo tenía 6 añitos, y por algún accidente de la vida resulté en contacto con la música. Por eso es tan importante uno explorar los niños, los jóvenes, para qué son buenos. Yo no sabía que tenía esa posibilidad, esa vocación. La descubrí accidentalmente, como les digo, porque mi hermana sí quiso estudiar tiple. Quiso ser, yo estudiaba en el técnico industrial y contrataron un profesor para que nos enseñara, para que armara como una especie de estudiantina o una agrupación vocal instrumental donde tocábamos y cantábamos, música colombiana fundamentalmente. Entonces, como vivíamos en una finca, mi papá me dijo, ay, ¿por qué no acompaña a la niña para que ella pueda venir tardecito del colegio y se pueda quedar en las clases de música? Cuando ya empezó a costarle a ella, que le dolían los deditos, que esto tenía cierto rigor, ella se dio cuenta que no era tanta la fiebre y abandonó, pero yo sí seguí el proceso y ya después no me paró nadie. Muy inquieto siempre con la parte académica, me fui a estudiar música ya, digamos, formalmente al Conservatorio del Tolima. Me absorbió otro momento de mi vida que fue ser director también por accidente, director de orquesta en el proceso de Batuta. El programa de Batuta lo inició acá un manizaleño, el maestro Javier Sepúlveda, y me contrataron para que yo empezara a dar las clases de violonchelo porque ya estaba un poquito avanzado en el proceso en el Conservatorio del Tolima. Ya estaba cerca de mi año 4 de violonchelo en el Tolima, entonces no había quien enseñara violonchelo en Armenia y me llamaron a mí. 6 meses después, el maestro se le empezó a complicar muchísimo la permanencia en Armenia porque él venía como 3 días a la semana y se le empezó como a deteriorar el matrimonio, se le complicó la historia laboral y familiar. Y me llamó aparte y me dijo, yo voy a tener que dejar el proceso, pero a la única persona que veo con el potencial, con las ganas y que le está poniendo como de verdad ese empuje a que esto salga adelante es usted. Coja usted las banderas y no vaya a dejar morir esto. Y ese fue un ejercicio de 10 años. La Fundación Batuta, el Programa Nacional de Batuta, tenía un programa de fortalecimiento muy importante para las regiones, entonces acá nos llegaban maestros. Esa fue una época muy bonita del programa, nos llegaban maestros
internacionales, trajimos maestros de percusión rusos, trajimos cubanos, trajimos, bueno, mucha gente a que nos formara acá. Y de esa primera, que yo llamo cosecha, de esa primera camada de músicos de batuta Quindío, tenemos varios jóvenes que no solo se desempeñan en las orquestas más grandes del país, como la Sinfónica Nacional, la Filarmónica, en universidades como la Universidad de Antioquia, en varios lugares. Eso fue un ejercicio muy importante para la ciudad. Se oxigenó y se le dio ese primer impulso que se necesitaba para los procesos sinfónicos. Deiner, ¿cómo llega el cello? Al cello llegó, estaba en una búsqueda, yo no sabía yo creía que iba a ser guitarrista, yo pensaba, de hecho toco la guitarra mucho más que el violonchelo. En el INEM José Celestino Mutis era un punto de encuentro en el momento en que yo tuve que hacer la elección, que fue para finales del 89, para finales del 89, porque en el 90 empecé a estudiar en Ibagué. Yo estaba en el grupo Gens con Kirliani, Victoria Sur, Ángela Jiménez, bueno, también fue una camada importante de músicos en ese momento. Teníamos el grupo Gens, que fue como la segunda versión del grupo Onyx del INEM, que dirigía el maestro Rubén Olave, y allá el INEM, todos los INEM del país tuvieron una dotación sinfónica cuando lo fundaron. Eso tenían instrumentos de muy decente calidad, instrumentos Suzuki, donados por el gobierno de Japón, y allá iba a estudiar un músico que falleció en el terremoto, el maestro Carlos Alberto Agudelo. Él es alumno muy avanzado de contrabajo en Ibagué, y ya tocaba en las grandes orquestas del país. De hecho, lo cogió el terremoto en la sede de los bomberos, porque venía a contarle a su amigo, que era como el comandante de los bomberos de ahí, que se iba el jueves siguiente al terremoto, se iba de gira con el grupo Nietzsche para Europa. Y ahí ya sabemos que ese edificio de los bomberos colapsó. Pero a ese músico, a Carlos Alberto Agudelo, con el que tuvimos mucha amistad y que nos tocaron algunos viajes de Ibagué para acá o de acá para Ibagué juntos por el tema de ir a estudiar, lo vi tocando violonchelo y yo dije, ese es mi instrumento, fue amor a primera vista. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué nos trae ahorita Deiner con su instrumento, que de verdad suena espectacular. Vamos con música en vivo. Primera vez que tenemos en el Algo música en vivo. Además, esto es un honor muy grande. Bueno, pues hagamos aquí la acomodación. un fragmento de una de mis piezas. Bueno, ahora hablaremos de eso, pero digamos que de lo último a lo que me he dedicado, mi parte creativa, es cuál ha sido el papel de este instrumento en la música colombiana. Mi trabajo de grado en la maestría fue mostrar cuál ha sido el papel de este instrumento en la música nacional, y desde hace 100 años está apareciendo, pero ahora le estamos intentando dar un aire bien importante, un aire, una presencia mucho más grande en la música nacional. Entonces voy a tocar un fragmento de una de las piezas tal vez más conocidas mías, de la primera colección de mi trabajo, que se llama Colombia en dos chelos, y esta pieza se llama Picnic en Salento. Se llama así porque está dedicada a un dúo de violonchelos español que conocí en Salento y con el que compartimos varios momentos, y que me animaron a, bueno, componga para dos violonchelos, que nosotros tocamos su música, y después les contaré en qué va eso. Picnic en Salento. Los músicos suelen ser estudiosos constantes. Hablemos del aprendizaje permanente como un hábito que deberíamos de tener todos. Sí, o
ni los músicos ni los médicos nos podemos quedar quietos porque hasta ahí llegamos. Digamos que hay otros oficios en los que toca estar actualizados. Un contador tiene que estar al día, o un abogado tiene que estar al día, pero nosotros tenemos que tener esa vocación de todos los días sentarnos a mantener el nivel que uno ha logrado, que uno ha alcanzado. Por ejemplo, si obviamente dedicarse no a tocar en una orquesta, sino a enseñar en un colegio o en una universidad, implica un nivel de abandono del instrumento. Entonces, si uno no quiere, si uno estudiaba 8 horas al día, yo me las estudiaba y hubo momentos en que estudié más de 8 horas al día del instrumento. Ya no puedo estudiar 8 horas al día, es imposible. Entonces, para poder mantener uno el nivel, que le suene el instrumento bonito, que estos instrumentos son bastante desagradecidos en el sentido, es como un trompetista que no haga sus calentamientos y todo eso, va perdiendo la embocadura y le empieza a sonar feo. A uno también le suena feo, le suena desafinado, entonces, pero además, como esa es la parte técnica y esa es la parte, digamos, mecánica del instrumento. Usted deja de tocar y le empieza a sonar cada vez peor. Pero ese es solamente uno de los aspectos que me pregunta Germán. El otro aspecto es el intelectual. ¿Cómo me estoy formando yo todos los días? ¿Cómo me estoy formando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces yo procuro todos los días escuchar un poquito de buena música, en lo posible, y estudiar algo que tenga que ver con la disciplina, por ejemplo, con el oficio creativo del compositor, es estudiar nuevas técnicas, escuchar música que no sea tan convencional, entonces que a uno sí le suene el pasillo como pasillo, pero que tenga elementos de los compositores o elementos de la música que sean interesantes para quien lo vaya a tocar. Yo quisiera aprovechar este momento, ya que nos estás tocando también este tema, y es hacerles una extensa invitación a todas esas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Universidad del Quindío y a través también de la UFM, para que se vinculen a la Universidad para Mayores, que de verdad tenemos cantidad de cursos para todos ellos, porque debemos explorar nuevas habilidades y potencializar las que hemos adquirido a lo largo de la vida, como lo ha hecho nuestro invitado de hoy, Deiner. Y me parece buenísimo que se abran estos espacios, lo que estás diciendo, historia del arte en Armenia, eso es en la universidad, dentro de la universidad, maravilloso, me encanta que existan esas posibilidades. Deiner, ¿qué tal si nos regala otro fragmento de otra que nos tenga? Nos vamos a ir entonces un poquito diferente, no voy a tocar música colombiana, voy a tocar algo un poquito más universal, algo que nos mueve mucho las fibras. Alfonsina y el mar. Sí, eso nos mueve fibras. Nos mueve fibras siempre, desde siempre esta canción, porque fue una versión muy sentida la que hizo inicialmente la negra de Tucumán, Mercedes Sosa. Pero cuando uno conoce un poquito más acerca de qué motivó esta canción, es otra canción,
se convierte en algo que lo lleva a uno a las lágrimas. Gracias por regalarnos esta parte de la memoria musical histórica de nuestro continente. Deiner, de 5 hermanos, usted es el tercero. Háblenos de su niñez, al lado de don Mario, de doña Fatimisa, sus padres. ¿Creo de ellos? A ellos les debo todo, absolutamente todo. Mi infancia fue marcada por una enfermedad un poco, yo no llamaría trágica, pero sí compleja. Y es que en unas vacaciones me fui para Manizales, donde una tía, y cuando regresé de Manizales, las mamás son muy perceptivas. Y mi mamá me dijo, ¿usted qué le pasó? Yo, nada, porque está andando cojo. Yo lo veo cojo. Y fue como el primer campanazo. Yo me iba a parar de una silla y me causaba cierta dificultad, entonces me dijo, no, hay que llevarlo al médico ya, a ver, usted tiene algo. Me llevaron, en ese momento teníamos los servicios médicos del Comité de Cafeteros, y el doctor Gilberto González me remitió al hospital y dijo, me ordenó unas radiografías, y cuando mi papá me llevó a la segunda cita a ver qué había salido en las radiografías, usted lo trajo caminando, este niño no puede caminar. Lo voy a mandar, y me remitió con un especialista, el doctor Ricardo Tejada. El doctor Ricardo Tejada vio las placas y dijo, no, esto es fácil, esto es una luxación de cadera. Y me enyesaron como si hubiera tenido una luxación. Hubo ciertas cosas ahí con mi enyesada, y mi papá pidió, cuando me tenían que quitar el yeso, mi papá pidió que por favor le cambiaran de médico. Lo cambiaron y, para mi fortuna, estaba aterrizando al Quindío después de hacer su especialización creo que en Barcelona, España, el doctor Gonzalo Bautista. Es una eminencia, no sé si lo conocen, pero todos mis respetos, es una mano prodigiosa, un bisturí maravilloso que ha salvado más de una pierna y más de una mano aquí. Cuando él vio esto y dijo, ¿quién enyesó? ¿Y quién dijo que eso era una luxación? Los médicos también se equivocan, entonces no era una luxación, era una enfermedad muy extraña que se llama Legg-Perthes. Consiste en la necrosis aséptica del fémur, quiere decir el fémur se muere, deja de crecer y empieza. Es aséptica, entonces realmente no hay como el peligro de una gangrena o de que se vaya a podrir, que vaya a generar la muerte, pero el daño es tremendo. Tiempo después, entonces yo tuve 3 cirugías de cadera. Y yo tuve que volver a aprender a caminar como entre los 11 y 12 años, porque estuve enyesado y con 3 cirugías de cadera entre mis 9 y 11 años. Entonces fue complicada ese pedacito de la niñez. Después, pues como todo lo que queda de eso es que yo soy delgado y ya sé que no voy a engordar, sino digamos haciendo ejercicio en un gimnasio o algo así, pero ¿por qué? Porque eso genera un cierto nivel de atrofia. Pero fue una infancia, además de ese episodio, una infancia muy feliz en un espacio rural, pero muy cerca de Armenia. Entonces, cuando ya estábamos en el bachillerato, yo venía todos los días a estudiar a Armenia, pero podía tener todas las ventajas de vivir en el campo. Y fue un momento muy bonito de mi vida en que me descubrí como esa vocación de investigar, de aprender de todo, y fue muy bonito vivir en el campo. Y a mis papás les debo absolutamente todos los cuidados, lo que significó la rehabilitación, la recuperación de mi pierna para que yo esté caminando. Deiner, escuchar su historia y verlo a través de los años es una cosa muy impresionante. Y lo que quiero preguntarle es si usted, en esa cotidianidad de levantarse todos los días a dar clases a niños en Montenegro, voy a ponerlo en un término muy coloquial, muy quinero, en esa brega de todos los días, ¿cómo es dimensionar el impacto que usted ha causado en el mundo para los chelistas que tocan su música desde el Quindío? Bueno, son 2 escenarios completamente distintos, pero que conviven en un solo ser humano, que es Deiner. Yo, cuando empecé a estudiar música, yo quería llegar a las orquestas, yo quería llegar a la Sinfónica de Colombia, a la Filarmónica de Bogotá, quería estar en las selecciones de batuta, pero a uno la vida lo pone donde debe estar. A uno la vida lo ubica en el lugar donde es necesario. Y exactamente eso fue lo que me dijo James González Mata cuando yo fui a reclamarle, James, ¿usted para dónde me mandó?
cuando me di cuenta de dónde estaba trabajando, en el barrio La Isabela de Montenegro. Uno mira periódicos y violencia en Montenegro es casi siempre en ese barrio, en La Isabela. Hay homicidio, hay microtráfico, hay muchas cosas que convergen en ese lugarcito donde viven muchos niños, y niños muy buenos, niños que todavía podemos rescatar. Entonces, uno de los primeros ejercicios que hice con la profesora Ángela Valencia, que iba como profesora de danzas para esa sede educativa, fue preguntarle a los niños ellos qué querían ser cuando grandes. De 120 niños, 4 querían ser sicarios en esa sede educativa. ¿Por qué? Porque es que ese es el referente que tenían, que ven. Ellos ven que en Montenegro eso existe, ellos ven, conocen sicarios de cerca. Ellos tienen ese referente. Y ver que uno con su ejercicio de ir a ver clase, de cantar con ellos, yo sé que de ahí probablemente no van a llegar a ser músicos profesionales, pero les estoy cambiando su momento de clase, les estoy cambiando su chip para la vida, les estoy mostrando que se puede tener un resultado musical bonito si pensamos en trabajar en conjunto. O sea, sirve para muchas cosas, sirve para desarmar los espíritus. Y esos niños, esos 4 niños no quieren ser sicarios. Hay uno de esos que quiere ser baterista de una banda. Entonces, esos niños les hemos cambiado la vida, y el rector nuevo nos dice, no, para cambiar una comunidad, eso pasan años. Por medio de la educación, pasan años, 20 años, un tiempo muy prudencial para que usted vea otra comunidad, pero yo ya veo otros niños, empezando porque cuando yo llegué, yo dije, estos niños nunca van a cantar, pobrecitos, nunca van a poder cantar. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque es que ahora les puedo decir, es que los niños colombianos no tienen referentes de canto. Nuestros niños no escuchan sino reggaetón y bachata. Eso es una tristeza, es muy dramático tenerlo que decir como profe. Atender eso, entender eso y tratar de desarmarlo con repertorios bonitos, que ahora los niños me propongan y me digan, profe, cantemos tal canción, y yo, uy, no puede ser. Y que la estén cantando. O sea, que realmente haya un ejercicio de canto ahí, que los niños estén buscando constantemente mejorar en su desempeño vocal o instrumental. Ya eso es una ganancia para la vida. Ya le estamos ganando, ¿saben qué? Le estamos ganando la batalla a la desesperanza de esos niños. Eso es. Bueno, vamos a cerrar el episodio. Yo aquí, si me lo permiten, yo voy a hacer una sola pregunta y rápidamente, Deiner, sí me gustaría saber qué significan para usted Kirlianit Cortés. Bueno, pues Kirlianit es un gigante de la música, es un chico que conocí de unos 13, 14 años. Cantaba muy lindo Kirlianit desde siempre y se fue ganando un espacio en ascenso, un espacio cada vez más alto en la escena musical, no solo quindiana, sino que en el país, y de un momento a otro lo tenemos dirigiendo la agrupación más importante de niños cantores en el mundo, que es los Niños Cantores de Viena, pero que es una institución. O sea, el cargo que tiene Kirlianit de Kapellmeister en Viena lo tuvieron Haydn y Mozart. ¿Cómo hemos desaprovechado, cómo hemos desperdiciado en Colombia entre comillas, y resaltado el papayazo de tener a Kirlianit allá? Nosotros incluso tenemos una fundación y nos cansamos de arar en terreno árido, mirando a ver si ponemos niños colombianos en Viena. Bueno, Clau, quiero darle las gracias a todos los que están conectados por acompañarnos en este espacio, y también para los que nos están escuchando a través de la UFM de nuestra Universidad del Quindío. Clau, gracias. Germán, gracias a ti, a las personas que hacen posible este algo, al equipo de producción que está allá atrás, que ahorita vamos a hacer la bulla para que se enteren que están ahí. Deiner, qué honor, se me hizo cortica la charla, yo me quedé con ganas de más música, con muchas más preguntas por hacer, pero qué honor de verdad que estuviste pendiente a un mensaje disponible de venir a compartir este algo. No, el agradecimiento siempre a ustedes, y yo para hablar me tengo confianza, así que cuando me quieran volver a invitar, aquí estaré. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por abrirle espacios
a la comunidad, a la gente que tiene historias que contar y que me parece maravillosa esta iniciativa. Échenla para adelante y con toda, porque estos espacios son vitales. Y lo hacemos con muchísimo amor porque ustedes se lo merecen, porque nuestra universidad también se lo merece. A propósito, la invitación para que sigan las redes sociales. En Instagram, UQ Aprendizaje Permanente, ahí se pueden enterar de toda la oferta que tenemos de aprendizaje permanente, que es muy valiosa. La de la Universidad del Quindío, en Instagram también hubo una rotación ahí de cuenta, estamos como Uniquindío, así de sencillo. Y por supuesto que se abanderen de TikTok con nuestro Algo. Estamos como El Algo Podcast, ¿verdad? Así que ahí nos vemos también. Gracias por acompañarnos y recuerden que en 8 días tenemos de nuevo una cita a tomarnos un buen algo. Activen la campanita ahí en YouTube para poder que puedan disfrutar del próximo algo. El sabor de las historias. Adiós. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Ay! Muy bien. No, nos quedó faltando el consejo.